Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, amén. Estamos compartiendo la palabra de Dios, ya hemos orado. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para recibir la porción que Dios tiene para nosotros. Amén. La Biblia dice que no solo de pan, dijo Jesucristo, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios nos ayude a alimentar nuestras vidas, porque entendemos que hay un trecho de camino que tenemos que transitar por estos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a hacer dos lecturas, una en Mateo 24:14. Mateo 24:14. Esta enseñanza que vamos a compartir lo hemos titulado El reino de Dios y sus hijos de salvación, y por el otro lado también hemos llamado este título Y el reino del diablo y sus hijos de perdición. Amén. El reino de Dios y sus hijos de salvación, el reino del diablo y sus hijos de perdición. El diablo también tiene un reino. Entonces vamos a aprender, vamos a corroborar, vamos a contextualizar nuestras vidas espirituales realmente para examinarnos si estamos en el reino de Dios, porque tenemos que entrar al reino de Dios. Tenemos que llegar a entrar. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y este evangelio del reino, ¿cómo se llama el evangelio? Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios nos ayude. Vamos a la lectura también. Ese es dando testimonio del evangelio del reino de Dios. Pero ahora vamos a mirar el reino del diablo y sus hijos de perdición. Vamos a ver que el diablo también tiene un reino. Lo vamos a encontrar, vamos a hacer lectura de Mateo 12, versículo 22, unos versículos para atrás. Mateo 12, versículo 22. Mateo 12, versículo 22. Mateo 12, versículos 22 al 29. ¿Estamos allí? Amén. Amén. Mateo 12, versículo 22, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa demonios, sino por el Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahí encontramos que Satanás tiene un reino. Amén. Para testificar el reino de Dios y el reino del diablo. Hay una batalla, un conflicto intenso por estos días, hermanos. Y en la medida que los finales de los tiempos se vayan
se vayan acercándose, la batalla se va a intensificar. Amén. Se va a intensificar. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a recibir la palabra de Dios. Marcos 1:15 dice que el tiempo, cuando apareció Jesucristo en su ministerio terrenal, Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha acercado, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando aparece el Rey, Jesucristo, con su Evangelio del Reino, el Señor Jesús dice que el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? De su manifestación. Apareció en un tiempo exacto en el plan de Dios, en la mente de Dios, el reino de Dios a través de Jesucristo, en su ministerio terrenal. Dice él, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que vemos en primer lugar al Rey, Jesucristo, viniendo, trayéndonos el Evangelio del reino, y las primeras palabras que dice el Rey, ¿cuáles son? Arrepentidos. Arrepentíos. ¿Cuál significa arrepentimiento? Esa esencia. Significa cambien de manera de pensar y por lo tanto si cambiamos de manera de pensar, cambiamos de manera de vivir. Arrepentíos. Le dio tanta importancia el reino de Dios a la palabra arrepentimiento que fue la primer palabra que Jesús pronunció en su ministerio terrenal. Amén. El arrepentimiento. Así que para entrar en el reino, ¿qué necesitamos en primer lugar? Un arrepentimiento. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es una parte esencial en el Evangelio del reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios. La primera palabra del Rey para entrar en su reino fue arrepentirse. Al encontrarnos con Jesús en la puerta, porque el reino también tiene una puerta, ¿sí, no? ¿Cuál es la puerta del reino? Yo soy la puerta. Jesús es la puerta. Cuando entendemos una puerta, no es una puerta física, una puerta material. Estamos hablando de una puerta espiritual que es diferente a lo que nosotros podemos llegar a pensar. Si alguien observaba cuando los pastores allí en la tierra de Cristo, ¿no? En estos días, dice que alguien observaba en cierta oportunidad, cuando el pastor al regreso en la entrada a su redil se pone con el cayado levantado y las ovejas van pasando por debajo del cayado y van entrando al redil. Y alguien que estaba mirando al aprisco, allí donde se duermen las ovejas, ¿no? Y alguien que estaba mirando dijo, ¿dónde está la puerta? Y el pastor le respondió, dice, yo soy la puerta. Las ovejas saben que la puerta es el pastor que está con el cayado allí y pasa. Jesucristo es la puerta. Amén. El que entra por otra puerta. ¿Habrá otras puertas? Sí. Ahora estamos hablando del reino del diablo. ¿Presentará el diablo otras puertas sustitutas a la puerta del reino de Dios? ¿Cuántas puertas tiene el reino de Dios? Una. Y ahora, aplíquenmelo en la Biblia. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Amén. No hay otra puerta. Si alguien entra o quiere intentar entrar al reino de Dios por otra puerta, Jesús lo definió que ese es ladrón y salteador. Porque se saltea la única puerta que hay para entrar al reino de Dios, Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Podamos las cosas en claro. Pero Satanás, ¿tendrá otra puerta? Por supuesto, haber otras puertas. Yo ponía, por ejemplo, si usted va a conversar o evangelizar con una persona, ¿cuántas veces la persona le puede haber escuchado? Por lo menos es muy frecuente para mí haber escuchado cuando usted le quiere hablar al evangelio a otra persona, yo ya tengo mi religión. ¿Quién está ocupando el lugar de la puerta? La religión. ¿La religión puede salvar? No. La palabra religión no es mala porque la palabra significa volver a ligarnos con Dios. Pero ¿quién es que nos vuelve a ligar con Dios? Jesucristo.
No es la religión en sí misma, no es un sistema religioso. Es Jesucristo, una comunión, un arrepentimiento del reino, una entrada a la puerta. Y ahí nosotros también. Otra puerta, la puerta de las buenas obras. ¿Qué dice la gente cuando usted le quiere reconvenir y decirle, mira, todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo? Casi siempre hay una reacción momentánea. Yo no hago mal a nadie. Yo no hago mal a nadie, yo soy bueno. Yo hago buenas obras. Pero las obras buenas, las buenas obras, ¿pueden salvar a la persona? ¿Puede entrar al reino de Dios por las buenas obras? ¿Qué significa para Dios las mejores buenas obras? Como trapos de inmundicia. Sin Cristo, sin la puerta, nuestras mejores intenciones de las mejores buenas obras resultan para Dios como trapos de inmundicia. Usted habrá escuchado también otra puerta que el reino del diablo ofrece a la gente, en la mentalidad, en los corazones de la gente. Yo soy bueno, la puerta de la bondad. Pero ¿cómo rebatimos que esa puerta no nos lleva al reino de Dios? Porque no hay solo bueno. Porque no hay un solo bueno, perfecto. Jesús mismo no se dejó, identificando con el ser humano, llamar bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, hay solo uno, Dios, solo Dios. Amén. Que Dios nos ayude a entrar por esa puerta en el reino de Dios y desechar las puertas. Leíamos recién, alguien leía el Proverbios 16, pero Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es limpio en su propia opinión. Quiero manifestar esta mañana que puede haber otra puerta. ¿Cómo se llamaría esta puerta? Sustituta a la única puerta de entrar al reino de Dios. Recordemos que la única puerta para entrar al reino de Dios es Jesús. Yo soy la puerta, San Juan 10:9. Pero hay otras puertas. Y acá vemos otra puerta más, sustituta que el diablo pone en su reino. Otra puerta que usted habrá escuchado. Y Proverbios dice, todo camino del hombre es limpio en su propia opinión. ¿Cuál es otra puerta? Nuestra propia opinión. Nuestra propia opinión, perfecto. Nuestra propia opinión. Hay gente que tiene una opinión buena de sí mismo. Sí. ¿Sí? Y está bien. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero en cuanto a lo referente al reino de Dios, de vernos dentro del reino de Dios, no tiene que haber una buena opinión. No puede ser la buena opinión que yo tengo del reino. Tengo que contextualizar con la palabra de Dios si yo realmente estoy dentro del reino de Dios. O puedo estar totalmente engañado y estar en el reino de el diablo, con otras puertas. No acredite o no le dé mucho crédito a su propia opinión, porque al fin y al cabo no importa tanto mi opinión ni la suya, importa al fin y al cabo la opinión de Dios en su palabra. Esa es la que nos debe importar. Amén. ¿Yo que hay otras puertas? ¿Pero qué es el reino de Dios? Es el derecho de Dios de gobernar sobre su propia creación. ¿Tendrá derecho Dios? Amén. Pero el reino de Dios, Dios no lo impone. Dios lo informa, lo ofrece, pero Dios no hace las cosas por imposición. ¿Y qué será el reino del diablo? Por imposición. El reino del diablo y sus hijos de perdición es por imposición. El reino del diablo, al fin y al cabo, es estar bajo la autoridad del diablo, bajo su jurisdicción de las tinieblas y bajo dominio de Satanás. ¿Será que el hombre está bajo dominio de Dios o bajo dominio del diablo? ¿Cómo está nuestro mundo? Bajo el dominio de Satanás. Si uno ve la humanidad cómo está quedando, hermanos, ¿quién está avanzando? Y aún dentro de nosotros, la iglesia misma, tengamos cuidado de examinarnos si estamos realmente dentro del reino de Dios. Porque Jesús dijo que, ahora vamos a mirar, que muchos, ¿cuántos? Muchos procurarán entrar y no podrán.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Por eso estamos hablando ahora del reino de Dios y sus hijos de salvación. Y estamos hablando también, contextualizando con la otra verdad opuesta, el reino del diablo y sus hijos de perdición. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Qué dijo Jesús que era hijo? Pero hijo de perdición. ¿El diablo también tiene hijos? Sí. Tiene hijos. Jesús mismo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y a quién le decía eso? No era una persona impía, no era una persona a los fariseos, un sistema religioso, que estaban bajo un sistema religioso totalmente tergiversado, torcido, corrupto. Creyendo que eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. ¿Será que nosotros tenemos seguridad de que estamos entrando en el camino de Dios? Estamos en el verdadero camino que nos lleva al reino de Dios, porque el reino de Dios se establece en el corazón del hombre. ¿Sí? Amén. Porque el reino de Dios todavía no ha sido establecido sobre la tierra. Pero Jesús vino a traernos el reino. ¿Qué es el reino al fin y al cabo? El derecho de Dios de gobernarnos. Amén. ¿Y eso Dios lo pide o lo demanda? Lo pide. El que quiera. El ofrecimiento es para todos. Pero tenemos que aceptar las condiciones que el Señor nos impone para entrar en su reino. El reino del diablo, hermanos, también puede tener esa puerta de la propia opinión de la gente. Habrá una gran cantidad de gente, de creyentes, que se verán aquí en la tierra como ya entrando en el reino, estando en el reino de Dios. Pero Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que estamos aprendiendo algo más ya. En el reino de Dios, ¿cuántas voluntades hay? Yo por eso le hice 2, para que usted dijera que existe. No, pero está perfecto, yo hice así para la trampa, para hacerle trampa. En el reino de Dios existe solo una voluntad. ¿Cuál es? La del Padre. ¿Cuál? ¿Está haciendo la voluntad del Padre? Amén. Amén. Está dentro del reino de Dios. Está caminando hacia el reino de Dios. Va a entrar al reino de Dios. Porque hay gente que le invoca a Dios como su rey, pero no van a entrar. Y eso a mí me trajo una especie de cierto temor para enseñar, hermanos, y preguntarnos si estamos en el verdadero camino o si estamos yendo para ser los excluidos del reino. Qué tremendo. Lucas 13, 24, no lo busque, simplemente lo va a escuchar. Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, así que la puerta es Jesús, ¿sí? Amén. Pero hay que esforzarse para encontrarse y caminar con Jesús. ¿Qué hay que hacer? Un continuo esfuerzo. Amén. Gloria a Dios. Estando en Cristo. Esfuerzo en lo referente a nuestra unidad con Cristo. Necesita de nuestra parte, Dios nos exhorta a esforzarnos. Amén. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué hay que esforzarse? Porque muchos, diga muchos, procurarán entrar y no podrán. ¿Y dónde se van a quedar esa gente? A la misma puerta del reino de Dios. ¿Sabe lo que es nadar y nadar? Alguna vez escuché algún testimonio de la guerra de las Malvinas y venían un bote que habían escapado de los ingleses cuando estaban en la lucha por la guerra de las Malvinas. Ahí, un bote argentinos, ¿sabe la temperatura que hacían, no? Los pobres soldados argentinos venían en un bote y ellos ya habían perdido toda esperanza de salvarse, porque estaban todos casi para morir de hipotermia, de tanto frío, y dice que cuando habían perdido toda
la esperanza de sobrevivir en ese bote. Dice que alguien gritó cuando todos estaban moribundos ya en el bote, alguien gritó ¡tierra! Dice que 2 o 3 soldados, de la alegría que les dio, se tiraron, hermanos, antes de que el bote llegara más a la orilla. Y los compañeros que miraron que esos 2 o 3 soldados se tiraron, un testimonio real, verídico, vieron cómo pegaron 2 o 3 brazadas y literalmente se murieron, porque quedaron prácticamente como congelados. Murieron a la orilla. ¿Y sabe que en la vida espiritual la Biblia nos da pauta de que muchos creyentes van a morir a la orilla? Después que el padre de familia, dijo Jesús, haya cerrado la puerta, comenzaréis a llamar. ¿A dónde van a llamar? A la puerta del reino de Dios. ¿Y qué van a llamar? ¿Qué van a decir? Señor, Señor, ábrenos. Y él le dirá, no sé de dónde sois. Pero Señor, Señor, ¿qué van a decir los creyentes? ¿Quiénes le dicen Señor? Los creyentes. Señor, Señor, en tu nombre, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Así que acá vemos 2 actividades. Posiblemente la Santa Cena, posiblemente, y posiblemente también habían oído las enseñanzas de Cristo. Pero eso no es cuestión que verifica que ya estamos dentro del reino de Dios. Ahora recuerde el contexto. ¿Qué hay que hacer para llegar a entrar en el reino de Dios? Esforzarse. Y Jesús les vuelve a decir, no os conozco. Pero nosotros somos los que hemos comido y bebido delante de ti. En nuestras plazas enseñaste, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que una apariencia por fuera, pero este tipo de creyentes que supuestamente estaban dentro del reino, tenían una maldad en el interior. Creyentes por fuera, maldad por dentro. ¿Quién puede ver la maldad? Solo Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Y cuál era el contexto de estos creyentes? No fueron lo suficientemente esforzados, hermanos, para luchar contra el embate de Satanás en su reino. El diablo tiene todo a su favor para trabajar con nuestra carne, con la concupiscencia, los deseos desordenados de la carne, los deseos que puede poner el enemigo, pereza, como hablábamos hace un momento recién. Porque dice, muchos procurarán entrar. Y sabe, la palabra procurar viene de esforzaos a entrar. Y la palabra esfuerzo, y ahora me voy a echar la palabra procurar, la palabra esfuerzo viene de una palabra griega que es agnoxiste. Y significa pelear, hacer un esfuerzo fuerte para entrar. Así que Dios cuenta con nuestro esfuerzo fuerte, con nuestra pelea. Hay que pelear por nuestra alma. No, pero ya Cristo hizo todo. Claro que sí, el Señor hizo todo. Pero ahora tenemos que pelear para entrar en el reino de Dios. Porque muchos procurarán sin esfuerzo y no podrán. Porque procurarán entrar. Muchos dicen que procurarán entrar. Y habla también de un esfuerzo. La palabra procurar habla de un esfuerzo. Hay gente que se está esforzando. Pero es un esfuerzo que podemos decir o catalogar de un esfuerzo lánguido. Un esfuerzo débil. Es hacer lo justo y necesario. Y en estos tiempos, mi amado, es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo mucho más fuerte. Mucho más intenso. Mucho más intenso. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros hallar que nuestro esfuerzo sea un esfuerzo más intenso. Pablo habla de ese esfuerzo. Le dice a
si mal no recuerdo, a Timoteo, le dice, esfuérzate con diligencia. Procura, dice Pablo, con diligencia, en eso está en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Así que hay otro, aquí también está la misma palabra, procura. Y Jesús dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí encontramos la misma palabra, pero con un agregado. ¿Cuál es? Procura con diligencia. La palabra diligencia simboliza o implica prontitud, agilidad, prisa. No estoy escuchando ningún amén. Amén. Aquí se acuerda cuando está prisa. Cuando los ángeles sacaron a Lot, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijeron a Lot? Escapa con tu... Corre. No, pero te olvidaste la primera parte. Corre. Date prisa. Date prisa, escapa por tu vida. Corre y no mires atrás. En el reino de Dios hay que correr. Cada uno tiene que luchar por su vida también, hermano, para entrar. Porque hay una fuerza opositora del reino del diablo que trabaja con muchas herramientas. Una de ellas es nuestra carne. Una de ellas nuestro deseo, nuestra naturaleza caída, que todavía está en nosotros. Pero Cristo nos ha libertado del poder del pecado. Gloria a Dios. Tenemos todo para ser más que vencedores, más que triunfantes y tener una entrada, como dice la misma palabra, amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Pero lo cierto es que muchas veces vamos caminando con poco y nada de esfuerzo. Al esfuerzo hay que agregarle a Dios. Ahora Dios nos pide diligencia. ¿Qué es diligencia? Prontitud, agilidad, Amén. Amén. bríos. La palabra esfuerzo la podemos relacionar con ahínco, buscar con ahínco, con ardor. Estamos en esos tiempos, hermanos. Amén. Bríos, ardor, como la lámpara que ardía en Juan el Bautista. Dice que era una lámpara que ardía y alumbraba. Arder habla de entusiasmo, habla de prontitud, habla de diligencia, habla de lucidez. Amén. Gloria a Dios. No es ese esfuerzo lánguido. Alguna vez en un partido cuando había un partido de uno de mis niños cuando era chico y el arquero había ido a atajar y yo sabía que el padre había tenido un casamiento y había ido a atajar, y entonces nadie sabía, pero yo sí sabía. Yo dije, no puedo creer que él va a atajar. Se había acostado a las 5 de la mañana el muchachito. Por una fiesta. Y entonces, ¿cómo creen que salió ese arquero? No sé cuántos le prendieron, como 6 o 7. Porque las reacciones de él eran todas lánguidas. Él se esforzaba, pero todo era así, mire, todo en cámara lenta. Perdieron como 5-0 y nadie entendía nada porque él era un arquero activo, un arquero ágil, un arquero lúcido. Pero estaba con esfuerzo agotado. No es ese esfuerzo lánguido, hermano, que nos va a hacer entrar en el reino de Dios. Hay una pelea por nuestras almas. Amén. Y tenemos que hacer énfasis en nuestro esfuerzo. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Ese esfuerzo de procurar entrar, habla de proporcionar una cosa solamente necesaria. Es un esfuerzo flaco, lánguido. La diferencia con el otro procurar, de que ya hemos visto de Pablo, que le dice a Timoteo, dice, procura con diligencia, prontitud, agilidad, date prisa para esforzarte con un esfuerzo más ágil, más pronto. Amén, en la vida espiritual. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Porque el reino del diablo es liderado por... En este tiempo yo lo identifico al reino del diablo. Yo buscaba... el diablo tiene un nombre específico. Tiene calumniador, diablo, Satanás, el malo, perdón. Mentiroso, bueno, sí. Tiene una cantidad de nombres. Pero hay un nombre que yo sé que usted nunca escuchó. Bueno, o si lo escuchó, lo escuchó y no lo sabe. Pero el reino del diablo en este tiempo está liderado por un nombre específico. Lo identifico con un nombre específico que tiene el diablo también. Es el nombre Apolión.
¿Usted nunca lo escuchó? Significa destructor. Sí, está en la Biblia, quédate tranquilo que está en la Biblia. Apolión está en la Biblia. Todo lo que saco de la Biblia, no te preocupes. Apolión, eso está en Apocalipsis. Uno de los nombres del diablo, que ahora lo vamos a mirar, es Apolión, significa destructor. Usted ve el reino de las tinieblas en acción, hermanos. Está destruyendo, ¿qué cosas? La familia, por ejemplo. Está destruyendo iglesias. Está destruyendo los valores de las cosas. Está destruyendo el sistema religioso que tenía su buena aplicación. Se ha tergiversado, se ha corrompido la mayoría de los sistemas religiosos que están muchas veces en el hombre. Son como los fariseos, el tiempo de los fariseos, estamos con un sistema corrompido en su naturaleza casi total. La corrupción se ve en la familia, en el hogar, en los jóvenes, se ve en esa desconstrucción de los valores de la Biblia. Hoy todo se está desconstruyendo. Lo que antes era luz, ahora es a lo malo bueno, toda una desconstrucción de valores, de cosas. ¿Quién está actuando? ¿Quién está intercediendo? ¿Quién está interviniendo en esta sociedad enferma? ¿Usted está viendo qué es lo que está avanzando? El reino de las tinieblas avanza. Gracias a Dios que dice la Biblia que dice que el misterio de iniquidad que está en acción, el misterio de maldad, es un misterio. No sabemos ni cómo obra a veces, vemos cómo la maldad se va avanzando, pero no sabemos cómo lo hace porque es un misterio. Dice que el misterio de iniquidad está en acción, solo que hay, gracias a Dios, diga gracias a Dios. Hay una cosa que al tiempo presente lo detiene, todavía que Dios lo detiene. ¿Se imagina lo que sería nuestro mundo? ¿Por qué lo detiene? ¿Quién es que lo detiene? El Espíritu Santo, hermano. Por amor de Dios. Puede haber predicadores que dicen que es un ángel. Es el Espíritu Santo, hermanos. Es Dios quien detiene el mismo. Es Dios quien frena la maldad. Si no, la maldad sería, pero muchísimo más. Y así mismo, ¿cómo está avanzando la maldad? ¿Por qué? Porque Dios no impone su reino. Y la gente escoge el otro reino. Los excluidos del reino. Ahora hemos mirado los excluidos del reino. El reino del diablo en este tiempo es liderado, yo lo identifico no con Satanás, sino con Apolión, destrucción, Apocalipsis 9:11. Y Jesús dijo que el reino de él, hablando del reino de Dios también, Jesús dijo que el reino de él se iba a estar compuesto cuando él apareció, la lectura que hemos leído, ¿no? Dice que la gente malintencionada, cuando Jesús echa fuera un demonio y lo sana, porque era un demonio que tenía una enfermedad allí, ¿no? Tenía atada, ligada a la persona a la mudez, ¿no? Y a la sordera creo que también, ¿no? Ciego y mudo, ¿no? Entonces, le achacaron ahora que Jesús echaba fuera ese demonio por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea que, y el Señor se enoja y le dice, es una blasfemia. Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, vuestros hijos, porque había también judíos que eran exorcistas en aquel momento, y eran pocos, pero había judíos que echaban fuera demonios y lo hacían en el nombre de Jehová, y libertaban a la gente. Y Jesús dice, entonces vuestros hijos, que también hacen esa tarea, también lo hacen, ellos reconocen que esos hijos, esa gente hacía cosa buena, ¿no? Los enemigos de Dios reconocían que los judíos exorcistas de aquel entonces hacían cosas buenas. Pero dice, si yo ahora, ¿por qué no reconocían a Cristo? Porque no reconocían en Cristo. Era buscándole la quinta pata, como quien dice al gato, Y entonces le achacan a Jesús que Jesús hacía una especie de asociación con el diablo para echar fuera demonios. Y Jesús establece un principio incuestionable. Si Satanás está dividido contra su reino, ¿cómo va a permanecer su reino? ¿Se imagina? Si el diablo, que es un ser astuto, súper inteligente, ¿cómo el diablo se va a enfrentar en una guerra civil contra él mismo? Es imposible.
A veces, lamentablemente, el diablo está más unido, entre comillas, que nosotros en el reino de Dios. La verdad que sí. A veces, lamentablemente, pero no hay división en el reino de las tinieblas. Todos trabajan porque no hay división, porque todos trabajan bajo un sometimiento, un dominio a Satanás. Allí nadie cuestiona a Satanás, pero el reino de Dios no es por imposición. Dios nos confronta esta mañana para que entremos, nos decidamos, si alguno de nosotros no está todavía decidido a entrar en el reino de Dios, a esforzarse para entrar en el reino de Dios, Amén. porque la batalla está siendo cada vez más intensa y se va a intensificar cada vez más, porque el reino de las tinieblas, el reino del diablo y sus hijos de perdición trabajan, hermanos. El reino del diablo es estar bajo su autoridad, bajo su jurisdicción, bajo dominio de Satanás. Eso es estar bajo el reino del diablo. Toda persona que no ha nacido de nuevo, aunque sea creyente, si no ha nacido de nuevo, ¿bajo qué reino está? El reino del diablo. Y el Señor le dice a esa gente que lo achacaban, que él echaba fuera demonios por una especie de asociación con el diablo mismo. Miren las cosas que lo culpaban a Cristo, ¿no? Jesús dice, quiero leer en el literal, en el lenguaje literal de esa implicación ahí, de esa acusación al Señor, en Mateo 12:29. ¿Cómo puede entrar, dice Jesús, alguno en la casa del forzudo? ¿Cómo le llamó al diablo? Un forzudo. Y saquear, sus bienes, si primero no ata al forzudo. En la expulsión de demonios, Jesús corrobora a los incrédulos y malvados que no creían en su persona, corroboró su infinita superioridad como rey del reino de Dios. Porque Jesús no solamente que es el rey del reino, Jesús es el reino mismo. Amén. Gloria a Dios. Y le dice, ¿cómo puede entrar alguien en la casa del forzudo? Cuando Jesús echaba fuera a los demonios, yo por el dedo de Dios lo hago. Porque eso implicaba que si yo echo fuera un demonio, es que viene alguien más fuerte que un forzudo. Imagínese que la casa del hombre que usted va a saquear sus bienes, va a saquear sus bienes, se llama forzudo. Usted va a ir con la mentalidad, ¿con quién se va a enfrentar? ¿Con alguien? Con fuerza. Con fuerza realmente. Pero si alguien viene y lo ata, lo reduce al forzudo, ¿qué significa eso? Que el que lo reduce, el que lo ata, que el que lo inmoviliza al forzudo y le roba sus bienes. ¿Cuáles son los bienes del diablo que tiene en su mano? Las almas. Cuando Dios viene en su reino y una persona está poseída incluso por un demonio o por muchos demonios o por legiones de demonios, pero viene alguien, tiene que ser alguien más fuerte. ¿Quién es ese alguien más fuerte? Dios, el reino de Dios, y arrebata los bienes de aquel que el forzudo tiene. ¿No es eso lo que hizo Dios con nuestras vidas? Amén. Dice que nos trasladó, ¿de dónde estábamos nosotros? Del reino de las tinieblas, de Satanás, al reino de la luz. Mostró en esa liberación de demonios, hermanos, su infinita superioridad al expulsar los demonios, su infinita superioridad del reino. Jehová, dice el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono, reina y domina sobre todos. Amén. Amén. Le permite a Satanás, como príncipe de este mundo, o como dice Pablo en otra de sus cartas, el Dios de este siglo, ciega el entendimiento de los incrédulos. Una de las armas que tiene el reino de Satanás, el reino del diablo, la incredulidad de los hombres. Usa la incredulidad de los hombres, siembra la incredulidad de los hombres. Y luego mantiene a su gente bajo cárceles. Usted va a encontrar, por ejemplo, que la Biblia dice a sus presos, Isaías, esto está en Isaías, si mal no recuerdo, 16, dice a sus presos, está hablando del diablo, nunca abrió las puertas de las cárceles.
El diablo tiene a las personas presas. Sin embargo, Cristo vino, dice la Biblia, para abrir las puertas de las cárceles. Amén. Porque puede robarle los bienes al forzudo, porque el reino de Dios es mucho más fuerte. Pero ¿a quién escoge el hombre? Lamentablemente, en nuestros días, quien está avanzando, si vemos que el diablo como Apolión, como destructor, que es otro de los nombres del diablo, un destructor por naturaleza, está destruyendo todo. ¿Quién está avanzando más, hermanos? Tenemos que también nosotros introducirnos más en el reino de Dios. Amén. Esforzarnos más. Para también mostrar al mundo que somos hijos de Dios, para mostrar las virtudes. Dice que nos trasladó del reino de las tinieblas, del reino del diablo, al reino de Dios, al reino de la luz. ¿Para qué nos trasladó? Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas. Y nadie puede mostrar la virtud si no entra en forma más enfática en el reino de Dios. Por amor de Dios, tenemos que decidirnos a entrar, luchar, esforzarnos, pelear. Amén. El rechazo del hombre a someterse al reino de Dios. La Biblia también dice en 1 Timoteo 1:17 que Dios es rey de los siglos. Amén. El rechazo del hombre al reinado de Dios, y sin embargo abraza muchas veces, pero eso no es cosa nueva, hermano, el reino del diablo. Abraza el reino del diablo y rechaza el reino de Dios. Y esto no es cosa nueva. ¿Se acuerdan de Samuel? El pueblo de Dios, dice que Samuel estaba direccionando el pueblo de Dios, ¿no? Como profeta de Dios. Dice que Samuel después quedó viejo, se entiende que no era tan viejo, 50 y pocos años, y dice que Samuel ya no se encontraba en condiciones de seguir liderando, y Samuel dice que instituye a sus hijos, y los hijos de Samuel, lamentablemente, vieron que los hijos de Dios, los siervos de Dios a veces tenemos o tienen debilidades. Samuel era una de las debilidades que tenía, aparentemente no fueron tan malos como los hijos de Elí, pero recuerden que Samuel creció viendo a los hijos de Elí. Y ahora los hijos de Samuel repiten la misma historia, más o menos parecida, menos perverso, pero dice que los hijos de los sacerdotes, que los hijos de Samuel no eran como Samuel. Y el pueblo, al ver eso, vieron que los hijos de él no eran sacerdotes rectos como Samuel, y el pueblo le pide a Samuel: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Y en 1 Samuel 8:7 dice el Señor hablándole a Samuel, su siervo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. El dolor de Dios. Al ver que la gente escoge, elige adorar, servir, estar dentro del gobierno de Satanás, el reino del diablo y sus demonios, que el reino de la luz, con el Rey a la cabeza, que es Jesucristo el Señor. ¿Qué le parece? La gente dice: no te han desechado a ti. Dios quería reinar Él en aquel entonces. ¿Qué querrá hacer hoy el Señor con la humanidad de Él? Quiere reinar. ¿Qué quiere hacer con su iglesia? No vino solamente a salvarnos, quiere reinar. La palabra reinar significa que quiere gobernar. Amén. En tu vida y en la mía. El reino de Dios comienza aquí, en nuestras vidas, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Todavía no está establecido sobre la tierra. Vendrá cuando el Señor venga, porque el reino todavía no está. El rey todavía no está. En la segunda venida el rey vendrá. Y después se establecerá su reino en un milenio aquí en la tierra, por 1000 años. Y los que hayan sido reyes y sacerdotes van a gobernar junto con Él aquí en la tierra. Amén. Amén. Pero el reino de Dios comienza en nuestro corazón, permitiendo que Jesús sea el rey de nuestro corazón. Por eso Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué quiere hacer Dios en su reino? Quiere establecer su reino en el corazón del hombre, gobernar. ¿Estaba establecido en el corazón de Pablo? Mire, de tal magnitud que Pablo decía: ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. El reino de Dios estaba totalmente establecido en la vida de Pablo. Se había desvanecido su yo, su personalidad, ya no vivía él. Él sentía que Cristo tomaba toda relevancia en su vida espiritual. Oh, que Dios nos ayude a darle el trono de nuestro corazón al Rey de Reyes, Señor de Señores y Rey de Reyes. Oh, Dios mío, que Dios nos ayude, hermanos. Y repetimos que el arrepentimiento es clave para entrar en su reino. Es la primera palabra que el Rey pronuncia en sus labios. Porque Dios no impone su reino, sino que lo expone. Amén. ¿Para quién quiere? Y el diablo no. El diablo, una vez que entras a vivir en tu reino, no te quiere abrir la puerta de las cárceles. Pero Cristo, dice la Biblia, vino para romper la puerta, la apertura de la cárcel de los que estábamos bajo la cárcel del forzudo. ¿Usted cree que el diablo quería largarnos? ¿Usted cree que el diablo? Muchas veces usted no valora, pero hubo alguien, mucha gente que peleó por nosotros en oración. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo salí porque el Señor... No, usted salió también porque hubo gente que peleó por su alma. Amén. Como dice Nehemías, pelead por vuestros hijos, por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas, pelead. Amén. Amén. Por vuestros esposos, pelead, hay que pelear. Porque el reino de Satanás, el forzudo, no suelta sus bienes, las almas. Porque así como Dios quiere salvar las almas, el diablo quiere perderlas. Vino para perdición de las almas. Jesús vino para salvación de las almas. El nombre de Jesús significa Salvador. Amén. El nombre Apolión significa destrucción de las almas, perdición de las almas. Satanás también tiene un nombre. Ya le dije dónde está. Apolión, cuyo nombre es Apolión en griego, dice la palabra. El arrepentimiento es clave, decíamos. Y Juan, un siervo de Dios que precedió a la obra de Cristo, él dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. Hay un arrepentimiento continuo, tiene que haber un arrepentimiento continuo, nada de jactancia con las cosas que hacíamos antes. Esas cosas deberíamos de avergonzarnos, dice la Biblia. El reino de Dios en la imaginación del hombre muchas veces es abundancia, ¿sí o no? El reino de Dios en la mente de muchos, yo a veces trabajaba o escuchaba con algún hermano allí que él decía, es que estamos en el reino, estamos en el reino. Cuando él decía eso, yo implicaba que él decía abundancia, o como otro pastor que yo a veces cito y me acuerdo, digo, qué ignorancia o qué torcedura en su mente. Imagina el reino de Dios con la abundancia, ¿no? Lo relacionan con la abundancia. Y es cierto, Dios nos da las cosas abundantemente, pero hay ocasiones que el reino de Dios no significa eso, no es lo esencial, hermanos. El reino de Dios dice que no es comida ni bebida, sino justicia, Gozo, paz, gozo en el Espíritu. justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una alegría espiritual, no es una alegría carnal. No es tan solamente comida, abundancia de comida. Estamos en el reino de Dios porque hay abundancia de comida. Pablo decía, y si hay escasez de comida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a negar del reino de Dios? ¿Vas a renegar del reino de Dios? Y hoy implica que el reino de Dios en la mente de muchos significa abundancia. Lo es, vuelvo a repetir. Pero significa que no está el reino de Dios basado en la abundancia. Porque Pablo decía, vuelvo a repetirlo, ni escasez. He aprendido a cualquier contentarme, porque ¿quién gobernaba en su corazón? El reino de Dios, el rey de su vida, que pueda gobernar en nuestras vidas, hermanos. El reino de Dios muchas veces ha desencantado a mucha gente. Uno de esos desencantados del reino de Dios fue Judas. Cuando el Señor empieza, porque todo el mundo esperaba que el Señor Jesús viniera como rey, y ese rey que iba a venir, que ellos esperaban que fuera un político, con una ejecución militar que liberara de forma quizás hasta violenta del gobierno de los romanos, que el pueblo de Dios estaba allí sometido. Pero cuando Jesús empieza a hablar del perdón, de la misericordia, de dar la mejilla 2 veces, de llevar una carga, el que te pide una carga, 1 milla, llévale 2, y cuando empieza a decir que él va a tener que ir a morir en la cruz,
Judas fue uno de los encantados, hermanos. Se entiende que Judas se desencantó. ¿Y sabe también quién se puso un poco con dudas? Que Satanás logró poner duda en el corazón, entiendo así. El corazón de Juan el Bautista. Llega, estando en la cárcel, ¿qué se pudo haber imaginado Juan el Bautista? Cuidado con la imaginación del reino de Dios, hermano. Juan el Bautista estaba en la cárcel y ¿qué dijo? Ahora el Señor Jesús va a venir a buscarme, me va a liberar de forma quizás, no sé, va a explotar la cárcel y yo voy a salir libre, no sé qué mentalidad podía haber en el corazón de... Dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le explica qué es el reino de Dios, las evidencias del reino de Dios. Jesús le contesta y le dice que la presencia del reino de Dios se verificaba en la curación de los enfermos, en la resurrección de los muertos y en la predicación del evangelio. Y entiendo que no es solamente en el plano literal que estaba hablando de un plano también espiritual. ¿Cuántos son muertos resucitados acá? Amén. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Gloria a Dios. Yo tengo muchas señales en mi cuerpo, pero el reino de Dios no baso solamente en las señales de mi cuerpo, baso más bien en la señal espiritual de que era un muerto en vida, muerto en delitos y en pecado, pero resucitado para la gloria de Dios, por el poder de Jesucristo y su obra en la cruz. Amén. Por haber depositado fe y confianza de Jesús en su obra de muerte y de resurrección. También dice que la curación de los enfermos, ¿cuántos éramos enfermos? Y que el médico amado nos sanó. No solamente estamos hablando de un plano físico, hermano. Entiendo que también de nuestra alma, enfermos del pecado, que es como una lepra. Y también la Biblia dice que también se verificaba el reino de Dios, fue la respuesta que Jesús le manda a Juan el Bautista, en la predicación del evangelio a los pobres. Mateo 11:4. ¿A dónde están apuntando hoy? Con el evangelio, la predicación del evangelio hoy. Muchas veces, a un evangelio de que parece que todos tenemos que ser ricos. Pero Jesús, hermanos, anuncia que el carácter del reino de Dios traído por Cristo no era un reino político terrenal, pero se demostraba en las obras que apuntaban a una restauración total en la vida del hombre. El reino de Dios es para ricos y pobres, tengo que aclarar. Amén. 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 Porque, por ejemplo, usted va a encontrar que en Efesios 6:9 Pablo le escribe, ustedes amos, estaban en la iglesia primitiva, estaban justamente los amos que tenían todavía esclavos. En la iglesia primitiva había esclavos, había los dueños de los esclavos, todavía estaba la esclavitud. Y se encontraba que en la iglesia había esclavos y había amos. Estaba el amo también de allí. El reino de Dios es diferente al reino del hombre. Terminaba la reunión y posiblemente el amo ya no tenía, volvía a ocupar su lugar el esclavo, que no tenía lugar a nada, ni opinión de nada. Pero en la iglesia, el reino de Dios se daba totalmente, posiblemente al revés. Posiblemente tal vez el esclavo pudiera ministrar al amo. Y Pablo tiene que escribirle eso a ustedes amos en Efesios 6:9. Traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo, ¿quién es el amo? Jesús. En el reino de Dios, Jesús. Y el de ellos, el de los esclavos, está en el cielo y él trata a todos por igual. Así que el reino de Dios es para todos. Amén. No es solamente para los pobres. Pero Jesús dice que el evangelio de él es anunciado a los pobres. ¿Qué está diciendo Dios? En otra parte de la palabra de Dios dice Santiago 2:5, pero Dios, ¿no sabéis ustedes que Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe? ¿Y qué más? Y herederos. ¿De qué? ¿No? Herederos del reino de Dios, que Él ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. ¿Por qué habla Santiago de esa forma? Porque, hermanos, no es que Dios desecha a los ricos. No, es que los pobres son más receptivos al reino de Dios. Amén.
al tener menos dependencia en lo material, al tener menos cosas para aferrarse en este mundo, muchas veces el reino de Dios es más receptivo en la gente pobre materialmente, que Dios la va a enriquecer espiritualmente. Amén. Son pobres en riquezas materiales, pero los va a hacer ricos en riquezas espirituales que la fe proporciona y los hace herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que van a heredar el reino? Los que le aman. ¿Y estará dividido ese amor? ¿Se acuerdan en los últimos días? Dice que habrá muchos amarán a Dios, pero amarán más. ¿Esa gente entrará en el reino de Dios? Sí, esa gente querrá que están dentro del reino, pero no entrarán. Porque el amor de Dios no admite participación con otro amor. No está dividido, no tiene que estar dividido nuestro corazón en el amor a Dios. En el reino de Dios existe entonces una sola voluntad, la de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Los demonios eran parte verificable que estamos en el reino de Dios. ¿Sí? Dijimos que sí. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Acá estamos hablando de otra cosa ahora. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Los milagros pueden ser parte del reino de Dios? Sí, sí. Echar fuera demonios es una de las cosas más ilustrativas de que cuando Satanás logra tener a alguien mentalmente controlado, espiritualmente controlado, y viene alguien, el forzudo, ¿no? Satanás es el forzudo, recuerden lo que hablamos hace un momento, y viene alguien más fuerte y ata al forzudo. Para poder entrar a la casa del forzudo, dijo Jesús, primero tiene que atarle al forzudo, reducirlo al forzudo, y logra saquear los bienes del forzudo. Que en nuestras vidas fue eso, hermano. Y estábamos en la mano del forzudo, Satanás, el reino del diablo. Pero vino el Señor, nos arrepentimos, y el Señor vino y nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Pero acá habla de que muchos me dirán aquel día, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y Él les dirá, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y acá voy a decir algo terrible, hermanos. Siervos sí. Diga conmigo, siervos sí. Siervos sí. Hijos no. Esa gente eran siervos, pero no eran hijos. ¿Quién tiene herencia? ¿Quién tiene derecho a la herencia? ¿Los siervos o los hijos? Los hijos. Pero qué terrible. ¿Vio que habrá gente que tendrá las señales del reino de Dios, pero no entrarán? ¿Los habrá confundido a más de uno? ¿Podrá confundirnos a nosotros? Esperemos que no. Por eso estamos aprendiendo, hermano. Habrá siervos que quedarán excluidos del reino de Dios. Ya hemos visto que hay gente que va a quedar excluida porque no se esfuerza. Ahora estamos hablando de otra gente que va a quedar excluida, creyendo que las señales, los milagros, echar fuera demonios, están dentro del reino de Dios, pero el Señor dice, nunca los conocí. Siervos de Dios, al servicio de Dios, sí, pero no hijos de Dios. Qué terrible, ¿no? ¿Sabe que el infierno, ser delegado al infierno, después se va a encontrar con aquellos que... se va a encontrar con los mismos demonios que posiblemente echó afuera? ¿Sabe lo que es usado por Dios? Ser usado por Dios y no tener entrada, acceso al reino de Dios, hermanos. Es terrible. Es para examinarnos si estamos dentro del reino de Dios. El reino de Satanás, visto como el Apolión, significa el destructor, el reino destructor del diablo. Satanás busca adoradores. ¿Qué le dijo el Señor en Mateo 4? Todo esto te daré. ¿El reino de Dios que busca? ¿Y el reino del diablo que busca? A ver la parte del reino de Dios. ¿Qué busca el reino de Dios? Lo máximo de esplendor del reino de Dios en nosotros. ¿Qué busca Dios? El Padre. Muy bien. El Padre busca adoradores. Si busca adoradores en espíritu y en verdad, es porque no lo hay mucho. Pero el reino del diablo también busca adoradores.
El diablo, aunque usted no lo crea, tiene sus fieles adoradores. Apocalipsis 9:20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Lo pongo en el contexto este. Está hablando el Señor de que en Apocalipsis, ya en esto, sabe que en la gran tribulación van a ser soltados, va a haber una invasión demoníaca de ¿cuánto? ¿Sabe de cuánto? ¿Cuántos millones? Yo que ignoramos. Y algunos dicen que va a ser bastante agradable la tribulación, ¿no? Hermanos, somos pretribulacionistas en el nombre de Jesús, amén. ¿Sabía usted que 200 millones de demonios que nunca tuvieron acceso a la tierra tendrán acceso a este mundo? Que vendrán a atormentar a todos los moradores de la tierra, excepto a los que tengan una señal en la frente. Yo no quiero estar, por la duda. Dice, yo voy a tener la señal. No le aseguro, yo quiero escapar antes. Siempre que Dios envió juicio, salvó incluso, como veíamos el domingo pasado, por la intercesión de Abraham, salvó a Lot, ¿sí o no? ¿Lo sacó antes de juicio? ¿Por qué nosotros ahora no vamos a escapar? Si hay promesas de Apocalipsis 3:20, guardado mi palabra, yo también te libraré de la hora de prueba que ha de sobrevenir sobre los que moran. Debería decir también sobre la iglesia, pero dice los que moran. Está hablando de gente impía o de creyentes que creen que son salvos, que están en el reino de Dios, pero que son impíos, que son malos en su interior. Que Dios nos ayude a escapar y a creer. Porque también Jesús dijo, según lo que tú creyeres, que se ha hecho. Que Dios nos ayude a creer, hermanos, que podemos escapar. 200 millones de demonios que van a tener una forma muy linda, cabello de mujer. ¿Qué más? Dice que montarán en una especie de caballos que tendrán una cabeza parecida a la de un león. ¿Le está gustando? Dice que habrá un aliento que será humo, azufre y otro elemento que no me estoy acordando, que producen un ahogo terrible, un tormento terrible que en unos meses van a matar a la tercera parte de la humanidad. Sus colas tienen cola como serpientes, son caballos, pero tienen cabeza de león, como una cola de serpiente, y tiene una picadura como la picadura de un escorpión, que dicen los que han sufrido que es algo terrible. Van a atormentar a la gente y usted se cree que se quiere quedar acá todavía para ver ese panorama. Yo creo que Dios nos saca antes, en el nombre de Jesús, por gracia, por misericordia. Vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar en los juicios de recompensa allá en el cielo, que Dios nos ayude a creerlo. Amén. Y dice que después de que murieron esa tercera parte, usted dice, bueno, eso puede haber traído temor a Dios, ¿no? ¿Qué hicieron los hombres que sobrevivieron a eso? No dejaron de adorar a los demonios. El diablo tiene adoradores que usted y yo no le podemos alcanzar jamás. ¿Yo? Que son adoradores voluntariamente. Ay, pobrecito, para el infierno. No. Hay gente que está destinada para el infierno, son hijos de perdición. Ya tienen bajo el gobierno del diablo, son adoradores de Satanás, hermano. Allí tenemos una explosión de maldad espiritual que agravará las penas del mundo y les hará aprender cuán amarga es la esclavitud de Satanás. Pero también dice en Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón, es decir, a Satanás. Gente que adora al diablo de corazón. Y el reino de Dios se trata de, al fin y al cabo, de adorar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Entronarlo a Dios en nuestro corazón como nuestro Rey. El avance del reino de las tinieblas del diablo es por ser él un experto engañador. Esa es el poder más grande que tiene Satanás, el engaño. El engaño. Le voy a dar 2 versículos, Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero.
Vio que no es cualquier cosa el diablito, no es diablito, no es, engaña al mundo entero. Si alguien tiene la particularidad de engañar al mundo entero, ese es Satanás. ¿Qué más? Apocalipsis 28. Y saldrá a engañar a las naciones. ¿A quién engaña? No solamente a las personas, incluso a las naciones, los destinos de los gobiernos de las naciones. Vamos a mirar un poquito de gente sin herencia en el reino de Dios, que ya la Biblia lo denuncia, hermanos. ¿Por qué tenemos que repetir este versículo clave del apóstol Pablo? Porque hay gente que ya está por la Biblia, aunque digan lo contrario, las iglesias ahora modernistas, que han cambiado la doctrina, que quieren salvar a todo el mundo de cualquier jeito, que no importa, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es gracia, y entonces hacen de la gracia, por ejemplo, una ultra gracia, que parece que Dios va a salvar a todos, pero hay un comportamiento. No solamente Dios exige que nosotros entremos en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios en nuestro corazón implica un cambio también de manera de pensar, pero un cambio de manera de vivir. Y acá habla de comportamientos que dilucidan toda duda que pueda haber ante tanta doctrina light, liviana que hay hoy por todos lados. Gente, vamos a nombrar ahora, gente sin herencia en el reino de Dios. El reino del diablo engañando a muchos. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Da una lista de injustos. No os dejéis engañar. ¿Habrá gente en las iglesias engañada? Porque Pablo dice, no se dejen engañar. Va a haber gente con este comportamiento, con este estilo de vida dentro de la iglesia que están totalmente convencidos, engañados por el diablo de que ellos, aún con su comportamiento malo, ellos entran en el reino de Dios. Pero yo voy a decir lo contrario. La Biblia sigue siendo nuestra regla de autoridad, fe y conducta. Amén. Y ella dice quiénes entran y en este caso quiénes no entran. Y lo vamos a detallar una vez más. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Podemos decir amén? Amén. Dios lo dice y es verdad. No importa lo que yo sienta, no importa lo que diga fulano, mengano, sultano, no importa la doctrina de la iglesia, no importa los valores que ahora tienen cambiados las personas, los creyentes, los pastores, las doctrinas, que Dios va a salvar a todo el mundo, que no mira eso, que Dios es amor, que Dios es misericordia. Ahí tenemos una lista, porque la Biblia dice que también el que practica la justicia, dice 1 Juan 3:7, hijos míos, que nadie os engañe. Otra vez el diablo tratando de engañar. El que practica la justicia, el bien, es justo, así como Cristo es justo. El que sigue pecando, esas conductas, ese comportamiento que hemos leído, por ejemplo, el que sigue pecando es del diablo. ¿De quién es? Aunque se crea que es de Dios, aunque se crea estar en el reino de Dios, sigue estando en el reino del diablo. Amén. Por eso el Hijo de Dios, dice Juan, vino para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? En ese contexto, ¿cuáles son las obras del diablo? El pecado. Vino para romper ese estilo de vida pecaminoso. Amén. Amén. ¿Cuál era el poder de Satanás? El pecado. Nos controlaba. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y Pablo lo termina de confrontar allí a aquella gente y nos confronta ahora con su palabra también. Y esto, ese estilo de vida que hemos leído, adúlteros, afeminados, homosexuales, inmorales, idólatras, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores, homosexuales, ninguno de esa gente que practique ese comportamiento, ese estilo de vida, Pablo dice, y esto, ese estilo de vida, erais alguno de vosotros. Éramos. Habla en tiempo pasado.
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Sacando dudas. ¿Estás seguro todavía que está en el reino de Dios? Amén. Que sonó lento y lánguido. Amén. Que Dios nos ayude. El reino del diablo es liderado por Apolión, no significa destructora. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Está destruyendo el diablo la moralidad? ¿Está destruyendo los valores cristianos? ¿Está destruyendo la doctrina bíblica en muchas iglesias? ¿Sí? ¿Quién está en acción? El misterio de iniquidad que está en acción. El diablo, sus demonios, sus principados, sus potestades, sus gobernadores, que inciden sobre este mundo, pero que no inciden sobre nosotros la iglesia, en el nombre de Jesús. O que no deberían de existir. Pero el Cristo resucitado está aquí, hermanos, y el que vino para destruir las obras del diablo está aquí. Primera de Juan 3:8. Él vino para destruir las obras del diablo. ¿Por qué digo esto? Porque puede que hayan algunos de nosotros, tal vez en algunos de nuestros amigos oyentes, puede que hayan algunos de nosotros que se identifique con este contexto de la palabra, que todavía no ha entrado en el reino de Dios. El que vino para destruir las obras del diablo, nuestros estilos de vida pecaminosos, está aquí para nosotros libertarnos hoy. Amén. Porque todavía las puertas de la gracia están abiertas. Amén. Que Dios nos ayude a creer. Las obras del diablo afectan la humanidad desde el punto de vista moral, físico, intelectual y espiritual, hermanos. Ya lo dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:7. Dice que el misterio de iniquidad ya está en acción a través muchas veces del diablo, de los anticristos y todo el mundo espiritual maligno. Porque el diablo y sus huestes son los conductores tras el telón de todos los males terribles que aquejan a esta humanidad, hermanos. Nosotros estábamos ahí presos. ¿En qué manera afecta el ministerio de Apolión, el destructor, en lo moral? Atrae a la gente a pecar, pero Cristo rompió el poder del diablo, del pecado. Amén. Y ahora Él nos hace libres. Es cierto que a veces pecamos, pero ya no vivimos un estilo pecaminoso. Amén. Arrepintámonos, si estamos en un estilo de vida que confronta con lo que la palabra de Dios demanda, para que estemos totalmente seguros que estamos dentro del reino de Dios y no engañados, porque la Biblia vez tras vez advierte que podemos también, los creyentes, ser engañados. ¿Cuántos va a haber engañados ahora? Muchos. Estamos aquí todavía. Rompamos con ese. En lo físico también puede infligir enfermedades, ¿o no? ¿Será que muchas de las enfermedades que hay hoy no son obra del reino de Satanás? ¿No se enteró usted de la mujer aquella que estaba 18 años afligida por el diablo en ligaduras de una enfermedad? 18 años hacía que caminaba encorvada y era una hija de Abraham. Pero tenía de alguna manera una aflicción que Dios permitía. Pablo mismo tenía una aflicción que no era del reino de Dios, era el reino de las tinieblas, porque tenía un propósito que Dios tenía que cumplir en la vida de Pablo, guardándolo del orgullo, de la vanidad, de las revelaciones que tenía el apóstol. Así que también podemos orar para que cuando nosotros tengamos alguna aflicción física, porque eso la Biblia dice, les doy autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Amén. No puede, hermanos, a veces hay que resistir toda obra del diablo en nuestra parte física también, porque puede haber alguna afección espiritual del reino de las tinieblas. Y usted la trata como algo normal, como algo físico. Pero recuerde que Satanás puede atacarnos también en esa parte. Intelectualmente también en las operaciones de Satanás y su reino, donde seduce a la gente al error doctrinal, hermanos, y también en lo espiritual, hermanos. Cada error o distracción, recuerda esto, hermano, ahora se termina acá, pero el misterio de iniquidad, Satanás, Apolión, va a tratar de robar
la semilla que Dios sembró esta mañana en tu corazón y en mi corazón. Amén. Amén. Vigila. Aprende como María, que guardaba las cosas en su corazón. Aprende como Marta, que estaba presente el Señor y escuchaba atentamente sentada a los pies de Cristo. ¿Y a quién Dios felicitó? He aquí, dijo María, era, no Marta. Marta estaba afanada y turbada, muchos que hacer. María, dijo el Señor, ha escogido la mejor parte. ¿Escogiste la mejor parte esta mañana? Amén. Guárdala ahora, porque enseguida que los creyentes escuchan la palabra del reino, la palabra del rey, más específico que eso no hay. ¿Qué vendrá? ¿Quién viene ahora? Enseguida viene Satanás, cuidado, y querrá robar y se arrebata, saca por distracción la palabra que Dios sembró en tu corazón y el mío. Nos ponemos de pie, queridos. Gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos la bendición, oh Dios, para la palabra, poder guardarla en nuestro corazón. Guárdanos, Señor. Enseguida que oyeron la palabra del reino, vino Satanás y arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra, a atesorarla, a guardarla, a cuidarla, a preservarla en nuestro corazón, a valorarla. Ayúdanos, Señor, a resistir las artimañas del diablo. Dios, sometido a Dios, resistan al diablo, permanezcan firmes ante una fuerza destructiva. Todo ataque del diablo sea destruido, sea en el nombre de Jesús resistido. Toda y cada artimaña, cada estrategia diabólica que venga para perturbar, molestar, turbar, desanimar, desalentar, sea en el nombre de Jesús, Satanás, resistido. Y tu palabra dice, sometido a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Palabra del Dios viviente, palabra del reino, palabra del Rey de gloria. Oh Dios mío, te damos gracias por tener fe y confianza de ser herederos de tu reino, porque te amamos, oh Dios. El reino del reino, Dios mío, herederos del reino que le ha sido prometido a los pobres de espíritu, a los pobres, oh Dios, dependientes de tu gracia, dependientes de tu palabra, a los pobres que van a heredar para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido. Gracias por prometernos ese reino, Señor. Y ser herederos, Señor, del reino que tú has prometido para los que te aman. Y te amamos, oh Dios. Amamos a tu nombre, amamos a tu obra, amamos a tu Cristo, amamos a ti, oh Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gloria y alabanza por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si alguien puede oír la voz, Señor, si alguien está oprimido por el reino de las tinieblas y puede buscar la luz de tu palabra, Señor, que el forzudo sea atado esta mañana y entre el Rey de gloria y libere los bienes que son tuyos, porque tu palabra dice, mías son todas las almas, de Jehová es la tierra su plenitud y todos los que en ella habitan. En el nombre de Jesús, Padre, proclamamos, Señor, salvación para tus almas, liberación, sanidad para los cuerpos enfermos oprimidos por el diablo. Echamos fuera tu espíritu de enfermedad, salga los cuerpos en el nombre de Jesús, libertando sus cuerpos, Señor, por la gloria y la honra de tu palabra. Corra tu palabra y sea glorificada. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Diga conmigo, por favor, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga. Gracias.